A continuación voy a hacer un trabajo dando lectura a los resúmenes del curso básico de psicología promovido por el Centro de Estudios CEAC. Como digo, voy a leer los resúmenes de los distintos temas del curso básico de psicología. A continuación voy a empezar leyendo los resúmenes de la historia de la psicología. Aunque filosóficamente se ha tratado el problema del alma desde muchos siglos atrás, la psicología como ciencia es muy joven. Se da como año de su nacimiento en 1879, año en que Wilhelm Wundt estableció en Leipzig, Alemania, el primer laboratorio de psicología experimental. El progreso de la ciencia se ha realizado siempre a partir de las más alejadas del hombre hasta llegar a las más próximas a sus problemas. El retraso en el desarrollo de la psicología se explica por el carácter espiritual atribuido al alma y que la sustrajo a toda experimentación material. También ha influido en este retraso la complejidad del ser humano que hacía necesario el perfeccionamiento de los métodos científicos y de los instrumentos de observación. La psicología toma los problemas tratados en filosofía en plan especulativo para dar a su estudio un signo científico. Por tanto, de la psicología filosófica se pasa a la psicología científica. En la percepción sensorial y sus posibles combinaciones, asociaciones, se fundamenta la vida anímica del hombre. El problema del dualismo cuerpo-mente, presente ya en los pueblos primitivos, fue objeto de la filosofía griega, Platón y Aristóteles, y llegó a ser obsesión en la filosofía occidental en el siglo XVII. De entonces, Renato Descartes arranca la corriente que vino a desembocar a la psicología del siglo XIX. Se pretendió resolver el problema de la relación cuerpo-mente por el interracionismo, el paralelismo psicofísico, el monismo materialista y el monismo espiritualista, etc., siempre en plano de la especulación, ya que el alma no puede ser objeto de ciencia al no ser directamente observable por su condición inmaterial. El asociacionismo inglés, específicamente mental, busca la explicación del complejo mundo mental e intelectual, partiendo del conocimiento y análisis de la mente, la idea, el conocimiento y la conciencia intelectual. Entre las leyes que formula el asociacionismo destacan las de contigüidad, frecuencia y recencia. Arraigado en el mundo sajón, recibió gran impulso al ser aceptado en Alemania por hombres como Wundt, Helmholtz, etc. Para llegar a la psicología con métodos experimentales, se parte de la fisiología sensorial. Ambas tienen campos limítrofes o superpuestos en ocasiones.
Creador de la escuela fisiológica alemana del siglo XIX, fue J. Müller, al que se reconoce la formulación de la ley de energía específica de los nervios sensoriales y una influencia decisiva en el nacimiento de la psicología. También Weber, con el descubrimiento del umbral diferencial de la sensación y la formulación de la ley de su nombre, contribuyó a fundamentar los cimientos de la nueva ciencia. Las aportaciones de H. von Helmholtz, con sus estudios sobre el ojo y el oído, fueron decisivas. Probó que la experimentación exacta puede aplicarse al material estrictamente psicológico. Al desarrollo de la psicofisiología contribuyen los trabajos de Florek, Fried, Hinzig, Bell y Hart sobre el cerebro y el sistema nervioso. Ellos hicieron posible la aplicación al hombre de los resultados experimentales obtenidos con animales. Se estableció que el comportamiento psicológico tiene un fundamento material y precisa observarse en el laboratorio. La meta que se fijó Fechner, científico y místico a la vez, fue relacionar exacta y cuantitativamente los mundos físico y moral. Sus métodos psicofísicos, aunque perfeccionados, siguen siendo básicos en el estudio de la sensación y la percepción. Good dio a la psicología carta de naturaleza científica. Conjugó sus conocimientos de medicina fisiológica con los de filosofía y dentro de esta el asociacionismo inglés. Se interesó principalmente por las sensaciones sin despreocuparse del sentimiento y la voluntad, aplicando como método la introspección. Al tratar el problema cuerpo-mente, su postura fue el paralelismo psicofísico y trató de hallar la naturaleza de los procesos mentales superiores en el estudio de la psicología de los pueblos, título de su gran obra. Su discípulo Tishner fue el introductor de la psicología en Estados Unidos, cuna de las dos grandes corrientes psicológicas que son el funcionalismo y el conductismo. Para asentar y reforzar los cimientos de la psicología de Good, fue necesario sacarla de los laboratorios y extenderla a animales y niños, basándose no solo en la introspección subjetiva y limitada. De esto se encargó la biología. Charles Darwin no partió de cero para elaborar su teoría de la evolución. En la antigua Grecia tuvo precursores como Anaximandro y luego en Roma con Lucrecio. Más próximos le fueron H. Lyell y sobre todo su propio abuelo Erasmo Darwin y J. B. Larman, biólogos ambos de finales del siglo XVIII y principio del XIX. Las circunstancias histórico-sociales de ese periodo, el romanticismo y el idealismo alemán y hasta la revolución industrial que se opera, se vieron influenciadas por ideas
evolucionistas de tipo no biológicos y abonaron el terreno a las doctrinas de Darwin. Analizando el material recogido en sus viajes, animales, plantas y fósiles, llega al planteamiento de la selección que va efectuando la naturaleza, permitiendo que sobrevivan unas especies o individuos dentro de ellas, cuyas capacidades para sobrevivir se transmiten según las observaciones de Malthus. Bien, tras larga maduración, dejó establecido que tal criterio es aplicable a la especie humana. La doctrina de Darwin fue decisiva en psicología. Con ella se abren nuevos campos de investigación psicológica como son la psicología diferencial, herencia medio, aprendizaje, motivación y psicología animal. Otro gigante del enfoque biológico de la psicología fue Francis Galton, cuya obsesión fue aplicar la psicología al progreso y a la vida humana. El sentido utilitario le lleva a plantearse el problema de la eugenesia y el de la herencia de los rasgos psíquicos o mentales. Llega incluso a propugnar la selección de hombres especiales para conseguir la humanidad ideal en el futuro. En la disputa influencia del medio herencia, Galton se inclina por la herencia. Muchos consideran a Galton como padre del test mental, instrumento valioso para determinar la capacidad o rendimiento de un individuo en un campo determinado. Utilizando los medios estadísticos, llegó a establecer el índice de correlación y realizó trabajos importantes sobre imágenes mentales y asociación. Sus métodos en este campo fueron adoptados por el propio Wood en su laboratorio. Aplicó por primera vez y de forma sistemática los cuestionarios a la investigación psicológica. Continuadores de la obra de Galton fueron Cattell en Estados Unidos como propagador de los tests, que tanto sirvieron a Binet en Francia para la elaboración de sus escalas de inteligencia que luego adaptó Lewin Terman en Estados Unidos. A partir de Darwin empieza a desarrollarse la psicología animal, buscando las facultades del hombre en los animales y esperando hallar en estos el mismo tipo de facultades superiores, aunque en menor grado. Entre los primeros cultivadores de la psicología animal, aparte de Darwin, merece destacarse Romanes, Carus, Lundgren, Hohenhaus y Jäger, entre otros. La investigación de estos hombres se realizó con métodos falsos, ya que se redujo a sus observaciones lo meramente anecdótico. C. Lloyd Morgan inició la investigación más rigurosa y sus observaciones se plasman en la ley de la parsimonia o parquedad, que supuso la superación
del antropomorfismo y que la psicología saliera del callejón en que se había metido. J. Dewey, con su artículo sobre el concepto del arco reflejo en psicología, es el punto de arranque del funcionalismo que supone una reacción contra Gut y Tixene y los conceptos de introspección y conciencia. Continuadores de su obra fueron hombres de tanto prestigio como Ángel, Harvey, Carr, etc. El funcionalismo estudia la mente sin olvidar el sustrato biológico. Opta por las totalidades en contra del atomismo y considera las actividades psíquicas como operaciones, nunca como contenidos. Su actitud es abierta a la psicología aplicada y prescinde de la problemática alma-cuerpo. El funcionalismo perdura por ser una escuela abierta que acepta principios, teorías o aspectos de estas, no sin someterlo a crítica y experimentación. Iván Sechenov contribuyó, junto con los primeros funcionalistas americanos, a dar a la psicología naturaleza de ciencia objetiva y experimental. Sus mayores descubrimientos los hizo sobre la inhibición central de la actividad refleja y su obra apareció en revistas antes de ser publicada como obra. Su doctrina fue muy controvertida por su presunto materialismo y determinismo. Fue el introductor del determinismo en Rusia y su psicofisiología se funda en que toda actividad puede reducirse a movimientos musculares y en que toda reacción del organismo, fisiología psíquica consciente o inconsciente, es un acto reflejo. Para Sechenov, nuestra conducta depende radicalmente del medio ambiente que la estimula. Y si bien existe diferencia enraizada en el sistema nervioso, el 999 por mil de los contenidos mentales depende de la educación. La psicología de Sechenov es asociacionista, con un asociacionismo reflexológico, es decir, que el reflejo es el elemento básico del que surge el asociacionismo. La misión de Sechenov fue esencialmente histórica, ya que preparó el camino a la reflexología de Pavlov y Betlev, facilitando la investigación de la conducta por los psicólogos y psicofisiológicos rusos. Iván Pavlov es un hito importante en la historia de la psicología científica. Se planteó el problema del condicionamiento a raíz de sus investigaciones sobre la digestión al observar la salivación de los perros. Su primer informe sobre psicología y psicopatología experimentales sobre los animales lo presentó en Madrid en 1903. La característica principal de sus trabajos son el rigor y la objetividad, junto con el manejo sistemático de todo tipo de variables.
Tras largos trabajos, Pavlov concluyó que los reflejos incondicionados son insuficientes para la por lo que necesita otras respuestas adquiridas por el condicionamiento. Estableció además que la capacidad de adquisición de respuestas condicionadas es mayor cuanto más complejo es el organismo. Al centrarse en el tema de los condicionamientos, abre Pavlov el área más importante de la psicología, es decir, el área del aprendizaje. El aprendizaje supone que el comportamiento del organismo depende del medio ambiente y para controlar el comportamiento es necesario controlar el medio. Pavlov rechazó el método introspeccionista de la conciencia por considerarlo poco científico y optó por el control absoluto de los estímulos y la medición rigurosa de la respuesta de lo que son buena muestra sus experimentos en los que llegó a medir salivaciones de 1/10 de gotas de saliva. El estudio de los reflejos no fue una meta para Pavlov, sino un medio de investigación fisiológica sobre el funcionamiento de la corteza cerebral. Fue ante todo un fisiólogo. Realizó trabajos importantísimos en la investigación de los analizadores o mecanismos nerviosos entre el aparato sensorial y el cerebro, que tanto han contribuido al desarrollo de la medicina psicosomática. Llegó a considerables alturas en el estudio de procesos fisiológicos de sistemas propios de la neurosis y la psicosis, y se interesó por el lenguaje, aunque no llegó a investigar seriamente sobre el mismo. Vladimir M. Bekhterev, contemporáneo de Pavlov, parte como este de la fisiología de Sechenov. Influyó notablemente en el conductismo americano, especialmente a través de Watson. Mientras Pavlov fue sobre todo un fisiólogo, Bekhterev fue un psicólogo que se interesó por la conducta y el pionero de la psicología experimental en Rusia, donde difundió las doctrinas de Gut, que luego rechazó por considerarlas poco científicas. Bekhterev se distingue sobre todo por su afán especulativo y sus incesantes intentos por crear una psicología objetiva, que le llevaron a replantearse la cuestión cuerpo-alma y su relación que resolvió reduciendo a simple proceso de energía física toda manifestación psíquica. La psicología tradicional en la línea de Gut fue cultivada por hombres insignes contemporáneos de Pavlov y Bekhterev, cuyo máximo representante es Shelpanov, cuyos trabajos tienen un sello filosófico tradicional. La psicología tradicional se desarrollaba sobre todo en las universidades rusas, mientras la experimental, práctica y aplicada lo era en clínica psiquiátrica, llegando a plantearse serios conflictos entre ambas escuelas. Para 1917, hombres como Bekhterev, Korsakov y Lassutsky
habían logrado el establecimiento de la psicología como ciencia natural. Tras la revolución se creó una psicología materialista y luego de muchas discusiones una psicología marxista, siendo denunciada la psicología de Schopenhauer por idealista y metafísica. Pavlov, más científico, seguía mientras tanto en sus investigaciones sin preocuparse de agradar a los ideólogos revolucionarios. Kornilov trata en la década de los 20 de acabar con la psicología de Schopenhauer y con la reflexiología de Berterev mediante su reactología o estudio de las reacciones del psiquismo al mundo material. Sostenía que las reacciones están determinadas biológicamente en su forma, pero su contenido es social y económico. De sus discípulos destaca Leo Vygotsky por sus trabajos sobre el lenguaje y el pensamiento, y también Alexander R. Luria, autor de importantísimos libros sobre neuropsicología. Ambos trabajaron en el área de la pedagogía y su maestro favoreció el desarrollo de la psicología industrial y la educativa. En 1931, la reactología fue declarada insuficientemente marxista a raíz de unas publicaciones de Lenin. Al tratar de instrumentalizar la psicología, el Partido Comunista dificultó su desarrollo. La figura señera en los años 40 fue S.L. Rubinstein, que se esforzó en lograr la síntesis de la teoría de la conciencia como reflejo de la realidad y la conciencia como manifestación de formas elevadas de la materia. Su intento se consideró como occidentalista, sofisticado y no apto para el ciudadano ruso en la escuela y en el trabajo. Hacia 1950 se inicia la revitalización de la psicología con la vuelta a Pavlov, que fue incluido en la lista de autoridades junto a Marx, Engels, Lenin, etc. Son importantes los trabajos llevados a cabo en la URSS sobre neuropsicología, neuropsicología del aprendizaje, actividad nerviosa superior, lenguaje, psicopatología, interacción sensorial, etc. De los logros obtenidos se hacen eco las revistas especializadas del mundo entero. El conductismo es la primera escuela psicológica americana y una manifestación típica de la cultura americana. Se basa en la defensa del carácter objetivo de la psicología, aplicación de los principios de la psicología animal a los seres humanos y rechazo de todo concepto y explicación mentalista. Es la herencia de los psicólogos funcionalistas, radicalizada hasta el punto de excluir de su programa el tema conciencia
y prescindir de la introspección. Tiene como fuentes, además del funcionalismo, la psicología animal y el condicionamiento. Thorndike es el precursor del conductismo. Antes que Pavlov y Watson, elaboró una teoría de la conducta, basada en el aprendizaje con un enfoque propio de la tradición asociacionista y en la que se han basado todas las teorías que se han elaborado después. Resultado de sus experimentos con gatos fue la teoría del aprendizaje y su punto central, la ley del efecto. En ella se niega que la práctica pura conduzca al aprendizaje. Aceptó cuantas críticas se hicieron a su sistema, que revisó y reformó a la luz de dichas críticas. Para Thorndike, la inteligencia no es una capacidad o facultad mental superior, sino que depende del número de conexiones del cerebro de cada individuo. J.B. Watson dio a la psicología el carácter de estudio de la conducta y supo combinar el funcionalismo, el método experimental de la psicología animal y el condicionamiento de Pavlov y Bechterev. En 1919 completó su programa en la obra titulada Psicología desde la postura de un conductista, en la que ataca duramente a la conducta y a la introspección. Su obra capital, El conductismo, apareció en 1925. En ella concede gran importancia al ambiente, mermando la importancia del factor herencia en la conducta humana. A partir de entonces interrumpió su trabajo de investigación para dedicarse a la psicología aplicada y de la publicidad. Watson rechazó la ley de Thorndike por presuponer en ella la introspección y basó su teoría del aprendizaje en la asociación. Pasó del conductismo metodológico al conductismo radical, hoy poco sustentable. El conductismo actual supone evitar enunciados no comprobados experimentalmente, prescindiendo del psicoanálisis, introspección, pruebas proyectivas, etc., y mantener un modelo mecanicista de la conducta humana, acentuando el aprendizaje y dando como explicación el condicionamiento. Watson califica el lenguaje de forma de conducta explícita, susceptible de aprendizaje a partir de la facultad de emitir sonidos. El pensamiento para Watson es un lenguaje subvocal o una forma de conducta implícita. El conductismo tuvo gran predicación, entre otras, por las razones siguientes. Su condición de típicamente americano, rotura de los marcos introspeccionistas, facilidad de comprenderlo y emprenderlo, personalidad del propio Watson y hasta el carácter religioso que en algunos casos se le atribuyó al ser considerado como prenda de un paraíso en la tierra. También influyó el apoyo prestado por el neopositivismo
y el operacionismo filosóficos. Watson influyó como pocos en la formulación precisa de los objetivos y métodos de la psicología. En 1925, además del conductismo de Watson, aparece la obra de A. P. Weiss, que tituló Una base teórica de la conducta humana. Weiss fue un conductista radical que rechazó la conciencia y el mentalismo, llegando hasta considerar la psicología como una parte de la física. De la psicología destaca los aspectos social y cultural y sobrevalora el contenido del aprendizaje. El apoyo filosófico al conductismo lo dio Edward B. Hall, que se esforzó en integrar en un sistema el conductismo y el psicoanálisis, y entrevió la posibilidad de hacer compatibles el conductismo y la teoría cognitiva. Acentuó el desprecio de Watson por la herencia y sostuvo que incluso los reflejos incondicionados se adquieren, aunque esto suceda en la época prenatal o en la primerísima infancia. W. S. Hunter fue un verdadero innovador de la metodología de la psicología animal. Con sus experimentos sobre respuestas retardadas y laberinto temporal, identificó la conciencia con el ambiente y su nombre va unido a la antroponomía. Lasley, neurofisiólogo famoso, se mostró partidario de las doctrinas de Watson y con sus experimentos por el método de extirpación cortical y las formulaciones consiguientes, contribuyó al avance de la psicología. Z. I. Kuo, más que en la teoría del conductismo, centró su actividad en la psicología animal. Radicalizó al máximo el ambientalismo conductista, llegando a negar toda conducta instintiva, siendo famosos sus experimentos con embrión de pollo, así como la conducta del gato ante las ratas. Se conoce como neoconductistas a los psicólogos que en 1930 y desde entonces abandonan el conductismo radical de Watson, conservando su punto de vista metodológico, la visión mecanicista de la conducta, el ambientalismo y el aprendizaje. El neoconductismo se basa en el principio de estímulo-respuesta, SR o ER, y se contrapone a la psicología mentalista. Entre los neoconductistas destacan Goodrich, Hull, Skinner y Tolman. Goodrich defendió el principio de contigüidad como la ley fundamental del aprendizaje, siendo su mayor cualidad la simplicidad de principios. Hull realizó experimentos nada despreciables, pero fue sobre todo un teórico genial y el psicólogo que ha llegado a poseer mayor información matemática y formal. Su conductismo se inspira en las doctrinas de Pavlov
y en la ley del efecto de Tordique, y considera la motivación como factor básico del aprendizaje. El neoconductista actual, más conocido, F.B. Skinner, rechaza de plano la teoría de Hull y, partiendo de la comprobación, describe más que explica supuestos hipotéticos. Ha contribuido como ningún otro al desarrollo del condicionamiento operante, que considera fundamental para comprender la conducta de los organismos. Es enorme la importancia de este condicionamiento en la educación, en la terapia y también en la doma de animales. A Skinner se le considera como el mejor representante de interés práctico y utilitario de la psicología americana y del conductismo. El mérito de introducir en el conductismo los aspectos cognitivos e intencionales para lograr una combinación del conductismo y la psicología de la Gestalt se debe a Tolman, cuya influencia en la psicología contemporánea es cada día mayor por su insistencia en los aspectos cognitivos. La psicología de la Gestalt o de la forma aparece en Alemania, al tiempo que Watson proclama el conductismo. Ataca al introspeccionismo de Wood por considerar que la percepción se da no como conglomerado de elementos o suma de partes, sino como totalidad. Es una forma que desaparece al intentar analizarla convencionalmente. La Gestalt tuvo puntos en común con los movimientos conductista y funcionalista, pero se enfrentó en un duelo a muerte con el conductismo, originado por su presentación en Alemania, y las peculiaridades de la filosofía y la cultura europeas, y tal vez porque también Pavlov no vio con buenos ojos a la Gestalt. Ambos movimientos se vieron enriquecidos por la circunstancia del establecimiento en Norteamérica de los principales representantes de la Gestalt. Los antecedentes de la Gestalt hay que buscarlo en Frank Brentano, cuya obra es esencial para comprender el nacimiento de la fenomenología de Husserl. Brentano es considerado como fundador de la psicología del acto, versión europea del funcionalismo americano, que asegura que el objeto de la psicología es el acto y no la conciencia, como asegura Good. Para Brentano, el objeto existe en el acto, de forma intencional, y psicológicamente forma una unidad con él. Tanto como la psicología del acto influye en la Gestalt, la escuela de Würzburg, que preparó el ambiente intelectual adecuado con los trabajos de un grupo de psicólogos encabezado por Culper, empeñados en demostrar que es posible investigar la naturaleza de los actos superiores y que Good estaba equivocado. Muy directamente influyó sobre la Gestalt la escuela de la Gestaltqualität o cualidad, escuela de cualidad de la forma, concepto creado en 1885 por Max, al que dio formulación psicológica Ehrenfeld, que perfeccionó McNaught, aunque sin añadir nada nuevo. Los seguidores de la Gestaltqualität no dejan el enfoque guttiano, pero demuestran que algunas cualidades de la experiencia
no pueden explicarse mediante sensaciones típicas. Como precursores de la Gestalt en América destacan sobre todo William James, G. Dewey y Wilson. William James, J. Dewey y Wilson. Historia de la psicología. Disco B. Mismo llamó el año 1912 se considera como el nacimiento de la Gestalt, partiendo de las observaciones de Westheimer sobre el fenómeno que él mismo llamó phi. Pese a las trabas iniciales, se llegó a imponer gracias al tesón de sus promotores y también al ambiente favorable a las explicaciones totalizantes. Entre sus líderes destaca Kohler, famoso por sus experimentos con chimpancés realizados en Tenerife durante la Primera Guerra Mundial y por haber extendido los principios de la Gestalt a la biología y a la física sobre todo. Como toda la psicología alemana, la Gestalt tiene un origen filosófico. La influencia de Kant se proyecta en todos los movimientos, desde los primeros a la fenomenología que tanto influyó en la Gestalt filosófica y psicológicamente. Al tiempo que Heidegger iniciaba el movimiento de la Gestalt, aparecían importantes trabajos de Haen, Katz y Rubin sobre fenomenología. Sander y Rüger investigan a fondo sobre óptica y sobre el tono, en una línea que supone un acercamiento a la Gestalt. Los gestalistas aducen contra el análisis que destruye la realidad que procura analizar, perdiéndose de vista el objeto al fragmentarlo. Kohler hace casi una retractación al afirmar que la Gestalt no abandona el análisis como método científico aplicado a elementos y unidades naturales, nunca a algo creado artificialmente al modo que lo hacen otras escuelas. En contra del enfoque del sistema nervioso, sostenían los psicólogos de la Gestalt que no pueden ser considerados como un conjunto de conductores nerviosos aislados. De hacerlo así, no sería posible explicar el carácter de la experiencia. Considerarlo como un todo encaja con el principio de unidad del universo. El espíritu y tono filosófico de la Gestalt ha contribuido a restarle popularidad
ya que suele preferirse explicaciones más simples y normas concretas de operar, al modo que las da el conductismo. Donde más a fondo se emplea la Gestalt es en el estudio de la percepción y el aprendizaje. En cuanto al aprendizaje, destacan los experimentos de Kohler, si bien no falta quien los coloca en el campo del pensamiento. Dunker es quien mejor estudia y analiza los problemas y su solución, analizada desde el punto de vista de la Gestalt. Dunker señala como un gran obstáculo la tendencia del individuo a reducir el número de soluciones posibles. Todos los gestalistas destacan que el aprendizaje no es un proceso gradual, sino que se basa en el proceso que implica la invisión, entendida como un campo súbito en el campo perceptual. Las teorías del campo han tomado de la Gestalt algunos principios básicos de enfoque metodológico y teórico de la psicología. Consideran la conducta como determinada por una totalidad organizada de acontecimientos. Entre todos los seguidores de las teorías del campo, destaca Kurt Lewin, psicólogo preocupado por la explicación de la conducta individual a partir de la totalidad de factores psicológicos en un momento concreto. A esta totalidad de factores la llamó espacio vital. Los planteamientos de Lewin llevan a la problemática conocida como dinámica de grupos, la interdependencia de cuyos miembros contribuyó a clarificar. De Lewin arranca la nueva rama de la psicología social. Con Freud se inicia una nueva forma de comprender los problemas de la sexualidad y la importancia de la edad infantil en la formación del carácter, la angustia, etc. El psicoanálisis fue recibido con reserva por los experimentalistas, que le acusan de vaguedad en los conceptos, de carecer de pruebas concluyentes, sin respaldo de resultados terapéuticos y sin posibilidad de verificación experimental. Influyen en Freud, además de su gran sensibilidad, el empirismo de las ciencias naturales, las enseñanzas de Brooke y su lectura de Darwin. En la psicología dinámica se advierte la reflexión filosófica que se inicia en Leibniz y culmina en Herbart. También es destacable la influencia de Brentano, cuyo discípulo fue Freud. De Goethe tomó el interés por la especulación y del idealismo alemán deriva el superyo inconsciente. También la tradición religiosa judía es marcada en Freud, hijo de judío que no permaneció ajeno a las religiones orientales.
Freud considera a la psicología clínica francesa como la prehistoria del psicoanálisis. A ella acudió para conocer los problemas del hipnotismo, la neurosis y la histeria, y le llevó a reflexionar sobre el papel destacado de la sexualidad. En el plano personal, resultó decisiva la influencia de Freud del médico vienés J. Breuer, que colaboró en la redacción de algunos de los primeros escritos psicológicos. Hacia 1897 inicia Freud el autoanálisis y en 1900 publica su interpretación de los sueños. Entonces aparecen ya los primeros discípulos, entre ellos Gut, Andler, Rand, Ferenczi, etc. La vida psíquica del hombre tiene dos partes principales, una consciente, secundaria, y otra inconsciente. La represión de censura impide a las fuerzas, impulsos y deseos que mueven las acciones humanas manifestarse como son. Entre el inconsciente y el consciente se sitúa el preconsciente, que en un momento dado se convertirá en consciente. Aunque reprimidos por la censura, los impulsos siguen luchando contra aquellas. Inconsciente dinámico, dando a buena parte de las acciones un carácter de transacción entre lo que consideramos nuestros motivos y lo que nos motiva el inconsciente. Según Freud, los sueños son la realización enmascarada de los deseos e impulsos reprimidos, con un contenido manifiesto y un contenido latente que revela el sentido y significado de lo soñado. Repito, según Freud, los sueños son la realización enmascarada de los deseos e impulsos reprimidos, con un contenido manifiesto y un contenido latente que revela el sentido y el significado de lo soñado. La interpretación ha de llegar desde el contenido manifiesto. Los instintos son un puente entre el mundo psíquico y el mundo físico. Su gran plasticidad permite a los instintos cambiar fácilmente de objeto y fin. El narcisismo acompaña al hombre mientras vive, y su descubrimiento derrumbó las barreras entre sexualidad y autoconservación. Al revisar sus teorías, establece Freud como instinto básico el eros y el tánatos. La teoría de la personalidad, establecida en 1921, se basa en el ello, el yo y el superyo, tras haber observado que buena parte de las instancias opresoras son inconscientes. El control de los impulsos es lo decisivo en la curación, tras de la cual el paciente es dueño de sí mismo. Handler
primer discípulo de Freud, creó la Escuela de Psicología del Individuo, con base en la inferioridad real o imaginaria del ser humano, que intenta compensarla manifestando los síntomas neuróticos que configura su estilo de vida. Atribuyó gran importancia a las relaciones sociales dentro de la familia, restándola a los instintos y fuerzas biológicas, logrando así una concepción del hombre más optimista que la de su maestro Freud. C.G. Jung relega la sexualidad a segundo plano. Funda la escuela psicoanalítica o compleja y concede más importancia al presente que al pasado, en la producción de la neurosis, y considera que a potenciar el futuro pueden dirigirse los impulsos más primitivos del hombre. Admite el inconsciente personal y a nivel más profundo sitúa el inconsciente colectivo que acumula experiencias de la especie humana formando los arquetipos. Rand aporta la teoría del trauma del nacimiento, en el que sitúa el origen de la neurosis. La ventaja de las matemáticas para las ciencias es su relación con la lógica y su valor estriba en que sea cortejada con la experiencia. M.K. Estes es uno de los psicólogos que se han esforzado en la creación de modelos matemáticos, basándose en la simplicidad de las teorías de Goodrich. La cibernética aporta a la psicología el interés por aquellas funciones en que la máquina puede sustituir al hombre, dando a sus trabajos agudeza y precisión conceptual. El aprendizaje verbal es el más aceptado modernamente, sobre todo entre los psicólogos funcionalistas. Entre los preocupados por el estudio de la evolución de la inteligencia, destaca J. Piaget, autor de importantes trabajos sobre psicología infantil. Skinner trató el tema desde el ángulo del condicionamiento operante. Recientes desarrollos en el área de la percepción han llevado a importantes conclusiones sobre constancia perceptiva, percepción espacial y equilibrio. La crisis de las grandes escuelas trajo consigo la especialización, limitándose los psicólogos a trabajar en áreas muy concretas y limitadas. Loren y Tibergen son los iniciadores de la etología, que hizo resurgir el concepto de instinto olvidado por los ataques conductistas. Su gran laguna es la ausencia de investigación directa sobre la conducta humana. Harlock y Verlaine se ocupan del impulso innato de los organismos, considerándolo independiente de toda otra motivación. McClellan y sus colaboradores se centran
en el motivo del logro, basándose en que los motivos se despiertan como consecuencia de cambios producidos en el estado emocional. Asegura que todos los motivos son aprendidos y hace consistir el motivo del logro en el deseo del individuo y su preocupación por superarse. La disonancia cognitiva de Festinger constituye una de las fuentes principales de la psicología social contemporánea. El existencialismo filosófico de Sartre a Heidegger ha influido en la psicología informando las teorías de la personalidad y la psicoterapia. La psicología existencial es un método fenomenológico centrado en las relaciones interpersonales, la libertad, responsabilidad, escala individual de valores, sentido de la vida, dolor, ansiedad y muerte. Todo eso entra en la psicología existencial. Las teorías de C.R. Roger sobre el sí mismo y su terapia se basan en la creencia de que el sujeto debe modificar las estructuras de su sí mismo para mejorarlas. No llega Roger a la plena aceptación del inconsciente. Maslow considera jerarquizada a las motivaciones, desde las filosóficas a la necesidad de autorrealización. Los psicoanalistas de tendencia sociológica niegan la libido y los instintos. Toman una postura ambientalista y en cuanto a la persona humana son más optimistas que Freud. Anna Freud, hija de Simón, representa la rama ortodoxa del psicoanálisis y el polo opuesto a Klein, quien desarrollando la tánato freudiana ha llegado a sustituir el deseo de muerte por la agresividad. La revolución de los estudiantes y los escritos de Marcuse han hecho redescubrir el deseo de liberar al hombre de la represión sexual como medio de liberarle políticamente. Muchos psicoanalistas inspirados en esta doctrina se han esforzado en redimir al psicoanálisis de los condicionamientos burgueses, lo que sin duda puede suponer un enriquecimiento. Especial mención merece la obra del francés Lacan, aunque sea pronto para conocer su alcance real.